Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro programa más de Flor de Loto Transformando la Pérdida. Y hoy estoy muy contenta porque hoy celebramos el Día del Psicólogo. ¡Yay! Estamos de manteles largos, estamos muy contentos, entonces no iba a dejar este lunes sin grabarles el programa y el tema de la semana del día de hoy. Fíjense que quiero hablarles de un tema bien interesante y de un tema que seguramente no estamos preparados para abordar. Voy a atreverme a hablar de esto porque es un tema que yo he estudiado mucho, que he sacado mucha información a raíz de mi experiencia personal, que todas las personas nuevas que se están suscribiendo al canal y que están viendo este video, el segundo video del canal es en donde yo hablo acerca de mi experiencia de vida y de por qué surge este canal de Flor de Loto Transformando la Pérdida. Y pues ahí platico como toda mi experiencia de hace 3 años, en donde yo perdí al papá de mi bebé y que eso hizo que cambiara mi vida completamente. Entonces, el tema de hoy es como relacionado ahora como un poco a mi hijo, un poco a esta parte de no crecer con su papá. Y el tema del día de hoy es precisamente esta parte de la orfandad. Esta parte de qué es lo que pasa cuando nos quedamos sin nuestros padres, la orfandad adulta, cómo se trabaja este sentimiento, esta sensación de quedarnos sin papá y sin mamá, porque aparte es algo que yo creo nadie está preparado, ¿no? O sea, nadie está pensando en que voy a perder a mi mamá, voy a perder a mi papá. Y conforme vaya avanzando el video y les diga toda esta información, es como bien importante que hagamos conciencia en eso, ¿no? Que por lo menos lo tengamos en cuenta de saber que algún día van a morir y que no van a estar eternamente con nosotros. Entonces, esto tiene que ver también con esta parte de los vínculos, esta parte de los apegos y esta parte de cómo transformar precisamente esta pérdida, ya sea de mamá, de papá o de los dos, ¿no? Porque muchas veces si conocemos casos en donde fallece primero papá y al mes o a las semanas mamá, y entonces imagínense cómo se junta como este dolor, ¿no? Es un dolor muy grande, es una también de las pérdidas más dolorosas, el poder no tener a papá o no tener a mamá. Y entonces toda esta información y toda esta parte que hoy les voy a compartir fue precisamente por este temor y este miedo de hacerme esta pregunta: ¿cómo va a crecer mi hijo sin su papá? A mí me dolía muchísimo, era una de las cosas que aprendí a trabajar y a transformar. El duelo que iba a tener mi niño, ¿no? Que en ese momento cuando fallece papá, él tenía 11 meses, realmente era un bebé, pero yo veía como la falta, ¿no? Que le hacía en ese momento. Acuérdense que aunque sean bebés y aunque sintamos que los bebés no tienen conciencia o no se dan cuenta de muchas cosas, la verdad es que no es cierto. O sea, a mí se me partía el corazón porque yo veía a mi chiquitín esperar a su papá a que llegara a casa y ver que no, o sea, que nadie abriera la puerta. Entonces eso para mí era un dolor tan inmenso, tan fuerte, era algo tan doloroso de verdad, porque yo me preguntaba tantas cosas, me hacía tantos rollos también en mi cabeza y entonces regresaba a mi duelo, regresaba a mi dolor, regresaba a estos sentimientos de injusticia, de mucho dolor, de decir, o sea, ¿por qué a mi hijo? ¿No? O sea, ¿por qué se quedó sin su papá? Entonces era un dolor tan inmenso y tan grande que yo tenía que saber también cómo trabajarlo. Entonces empecé a investigar mucho acerca de esta parte de orfandad y pues por supuesto que hay etapas, ¿no? Hay diferentes sentimientos y sensaciones de cuando uno pierde a sus padres, ¿no? ¿A qué edad pasa? Entonces, una de las cosas más dolorosas o la etapa, porque se hacen esta pregunta, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es como la etapa más difícil de perder a papá o a mamá? Entonces, una ventaja que puede haber cuando los bebés son pequeños es que ellos obviamente van a volcar como todo este amor y van a volcar como todo
toda esta parte, ¿no? de figura principal con el padre que le queda, ¿no? En este caso, si fallece papá, pues entonces se van a centrar en mamá, o viceversa, ¿no? Si fallece mamá, se van a centrar en papá. Entonces, es un poco a lo mejor más fácil de poderlo sobrellevar, porque pues un niño cuando va creciendo empieza a tener diferentes figuras también, ¿no? En quién apegarse y en quién crear vínculos. Entonces, en este caso, como no tiene a papá, pues entonces está el abuelo, está el padrino, está el tío, y entonces es un poco más fácil poderlo como resolver, ¿no? O sea, en esta parte obviamente de crecimiento y en esta parte también de conciencia, ¿no? En los niños cuando van creciendo. La etapa más complicada en perder a los padres, o sea, es siempre, ¿no? Así tengas 50 años, así tengas tú 60 años, el perder a papá, el perder a mamá, el perder a los dos, va a ser una pérdida muy dolorosa y va a ser un dolor que se va a tener que trabajar, ¿no? Obviamente. Entonces, claro que la pérdida siempre va a ser dolorosa, pero lo que dice la teoría, ¿no? Y lo que investigué y lo que sé por grandes tanatólogos, es que la edad más complicada para perder a papá, mamá o a ambos es la etapa adolescente. Y esto es precisamente por todos los procesos que vive un adolescente, ¿no? Entre todas estas emociones, entre toda esta rebeldía, entre todos estos cambios también de humor, este manejo emocional no tan claro y no tan equilibrado que puede llegar a tener un adolescente, es una etapa muy complicada, ¿no? Porque aparte lo transforman y lo viven de otra manera. No es igual a un adulto, ¿no? Ya cuando tienes 30, 40, 50 años, o a un bebé. Entonces, la etapa adolescente es la etapa más complicada. Y si tú me estás viendo, tú que fuiste adolescente y que en ese momento perdiste a papá o a mamá, y crees que hay temas todavía que resolver porque hay pérdidas que duran y que duelen muchísimos años, ¿no? Por eso es que también lo recordamos muchas veces en el canal, que es bien importante que se acerquen a esta ayuda tanatológica, a esta ayuda profesional para poder llevar un duelo saludable, ¿no? De cualquier pérdida que tú hayas tenido, así hayan pasado muchísimos años. Si hay todavía cosas que ahí duelen, cosas que están todavía ahí presentes y que hasta la fecha, si hayan pasado 10, 15, 20 años, todavía hay cosas que duelen, todavía hay cosas que sabes que no han sanado, es bien importante que puedas tener este proceso de transformar el duelo, ¿no? Eso es algo que siempre les voy a recomendar y que siempre va a ser, pues, lo ideal. Y bueno, como les estaba platicando, una de las etapas más difíciles para poder sobrellevar esta pérdida y sobre todo transformarla por todos los procesos que la misma etapa conlleva es la etapa adolescente. Así que, bueno, también algo súper importante es que no estamos preparados para abordar ni vivir esta pérdida. Entonces, la pérdida de papá o de mamá obviamente significa muchísimo en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Y lo conocemos, ¿no? Que es esta parte de orfandad adulta. ¿Qué pasa cuando ya no está mamá? ¿Qué pasa cuando ya no está papá? Se cierra la casa, ¿no? Y entonces empieza a haber una dinámica en la familia diferente. Muchas veces los hermanos se alejan, muchas veces ya no hay convivencia. Entonces, papá y mamá pues siempre van a ser como los pilares más importantes de una familia y es importante que eso también lo vayamos resignificando. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más fácil poder sobrellevar esta pérdida que un día pues va a tener que pasar, ¿no? Bendecidas las personas que todavía tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá con nosotros, pero sí es muy importante también empezar a tener como esta conciencia de que en algún momento va a pasar. Vamos a dejar de tenerlos porque pues así es la cronología de la vida y así como hay una vida, pues también hay un cierre de ciclo, ¿no? Y hay también esta parte de la muerte.
Entonces, esto también es como muy importante resignificarlo porque pues pareciera que cuando ya no está mamá y cuando ya no está papá, pues se acaba todo en una familia y no debería de ser así. Por eso es que es bien importante que todo esto se reconstruya nuevamente. El volver a crear lazos, obviamente desde un enfoque y desde una manera diferente, con los hermanos, con la familia, el poder volverse a juntar, porque pasa mucho esto y es como ley de vida, ¿no? Que cuando los padres faltan, pues se cierra esa casa y entonces la convivencia es súper diferente, ¿no? Hay muchas veces que estos lazos se rompen completamente porque tenemos esta idea equivocada de que papá y mamá los forman, ¿no? Y entonces, sí, obviamente sí hay algo de eso, pero también nosotros como adultos tenemos la capacidad de poder seguir fomentando eso si es que así lo queremos y si es que así lo elegimos. Entonces, claro que te puedes seguir juntando con la familia, claro que puedes tener y puedes seguir esta unión de hermanos y es siempre como queriéndolo, ¿no? Porque pues aparte se junta esta dificultad de que cada uno vive su duelo de manera diferente, cada hermano piensa distinto, cada hermano tiene una vida diferente, entonces es esta parte a veces, muchas veces de choque, ¿no? Muchas veces de choque, muchas veces de no aceptar las cosas, unos tienen mucha más resiliencia que otros, miembros de la familia, y entonces empieza a haber como esta dificultad. Entonces, ¿cómo sobrellevar este sentimiento, ¿no? Este sentimiento de orfandad? Obviamente el perder a papá y a mamá duele toda la vida, pero es esta parte también que tiene que ver muchísimo con el amor propio. Por eso es que es bien importante el que fomentemos este amor propio, porque entonces entre más amor propio tengas tú, más vas a poder saber cómo acompañarte en estos momentos de tristeza, en estos momentos de soledad, porque, o sea, lo más doloroso de la pérdida de papá o de mamá, o de ambos, es precisamente esta idea y este constructo mental y psicológico que tenemos de nadie más me va a querer como me quiere mi papá, nadie más me va a querer como me quiere mi mamá. Y no es así, ¿no? Hay personas a tu alrededor que pueden quererte muchísimo, como puede ser tu pareja, como pueden ser tus hijos, ¿no? Los hijos generalmente aman con locura a papá o a mamá. Entonces es como esta parte de no cerrarnos en un solo mundo, ¿no? De papá y de mamá, que es muy común y sobre todo en México, que estamos como tan acostumbrados a la unión familiar y que es padrísimo que esto exista, pero también a la vez complica un poco estos procesos, porque entonces es como decir, ya no está papá, ¿no? Un ejemplo, sobre todo cuando sabemos que los padres son súper apegados a las hijas mujeres y las hijas mujeres a los padres. Entonces es como, ¿quién me va a decir princesa, no? ¿Quién me va a animar? ¿Quién me va a apoyar? Nadie más me va a querer como me quiere mi padre o como me quiso mi padre. Entonces es empezar a voltearte a ver y es como decir, o sea, tengo el suficiente amor propio como para poder saber que voy a poder transformar esta pérdida y dentro de todo el dolor que yo pueda llegar a tener por perder a mi papá o perder a mi mamá, sé que puedo seguir adelante con mi vida, ¿no? Entonces esa es como la idea, sí, de todas las pérdidas, pero en específico de mamá y de papá, ¿no? Porque son nuestras figuras primarias, son estas figuras también de autoridad, son estas figuras de equilibrio también dentro de un sistema familiar y entonces pues por supuesto que mueve toda la vida, ¿no? O sea, se mueve todo el sistema, mueve a toda la familia. Obviamente es algo muy, muy difícil y es algo muy, muy doloroso también de pasar, pero también es como crear esta conciencia y saber que en algún momento va a pasar y qué tan preparados vamos a estar para la muerte de papá, de mamá o de ambos, ¿no? Porque muchas veces suelen pasar en periodos continuos, en periodos muy cercanos, entonces no se acaba de procesar una pérdida cuando ya viene la otra pérdida. Entonces es complicado y es muy difícil para los hijos, a la edad que sea, pero pues obviamente entre más herramientas tengamos y entre más podamos nosotros conocer del tema y sobre todo saber qué hacer cuando llegue ese momento, puede ser mucho más fácil, ¿no?
Hay también otras personas y muchos pacientes que yo he escuchado que no quisieran que llegara este momento, ¿no? Es como no hablar de eso, es como que no se menciona, es algo por lo que no quieren pasar, ¿no? Se niegan como a vivir esta pérdida que sabemos que en algún momento de la vida va a llegar. Y es como cerrarse, ¿no? A esa posibilidad. Entonces no es que todo el tiempo estemos pensando que vamos a perder a papá y a mamá, pero sí como tener esta conciencia de que en algún momento va a pasar y qué tan preparado vas a estar cuando llegue ese momento, ¿no? Entonces suelen ser pérdidas muy devastadoras porque solemos también poner muchísimo amor y muchísimos elementos importantes que tienen que ver con elementos emocionales, que tienen que ver con elementos psicológicos en papá y en mamá. Entonces, obviamente esto es muy lógico, es muy dado también que esto suceda, pero de qué manera también se va a afrontar y de qué manera podemos empezar a cambiar también como un poco esta parte para que cuando llegue el momento no sea tan devastador, ¿no? Por supuesto que va a ser doloroso, pero la manera de afrontarlo, cuando se tienen más herramientas que otras personas, pues va a ser completamente diferente la experiencia, ¿no? Y sobre todo también este proceso de duelo. Entonces, eso es muy importante, por eso quise como hacerles el día de hoy este programa y darles esta información, porque pues bueno, todo surge y son temas de los que no hay mucha información, no se sabe de repente qué hacer. Y también preguntan, ¿no? O la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando no está el padre? No por fallecimiento, sino por ausencia, ¿no? Porque nunca estuvo presente en la vida del hijo, de la hija, o viceversa también con la mamá, ¿no? Una mamá que no está presente, cuando los hijos son criados también por otros tutores que no son mamá y papá, ¿qué pasa? O sea, ahí se vive una pérdida muchas veces desde el nacimiento, ¿no? Que abandonan a los hijos con alguien más y entonces qué pasa también con este tipo de procesos, ¿no? ¿Cómo se viven? O sea, son diferentes. ¿Qué tanto tiene que ver que sea una ausencia por muerte o una ausencia pues por elección y por decisión, ¿no? O sea, porque ese papá o esa mamá no se quiso ser responsable de ese hijo, de esa familia. Entonces, es una pérdida que también se va trabajando pues desde toda la vida, ¿no? Y hay muchas personas que no tienen trabajado como este proceso y que hay tanto enojo, que hay tanto rencor con el papá que lo abandonó o con la mamá que lo abandonó. Y entonces es un constante dolor en vida, ¿no? En vida que no permite que la persona sea feliz o sea plena, ¿no? Por estar constantemente como con estos pensamientos y como enfocado completamente en este enojo y en esta emoción que no cambia, porque también la persona, en este caso el hijo o la hija, no hace nada para que eso cambie. Al contrario, ¿no? Es como estar alimentando constantemente esa emoción y seguir reafirmando que sí, ¿no? O sea, que el padre tuvo la culpa, que la madre tiene la culpa, y entonces estar en un estado constante de enojo, ¿no? De odio, de enojo y de frustración, ¿no? De no haber crecido con la mamá o con el papá que en ese momento a lo mejor el hijo hubiera querido. Entonces, estas son tipos de pérdidas diferentes, pero al final de cuentas, pues son duelos, ¿no? O sea, son procesos en donde hay que trabajar la pérdida, que es súper importante que no se acumulen las cosas, porque esto también es un gran problema. O sea, cuando dejamos que las cosas se junten y tenemos por ahí un duelo no resuelto de padre o un duelo no resuelto de mamá, entonces empieza a haber mucha dificultad en las personas que se quedan, ¿no? En las personas que tienen que continuar con su vida. Entonces es algo que siempre también les voy a sugerir, que trabajen lo que tengan que trabajar en el momento que se tenga que trabajar. Entonces va a ser muy sanador, va a ser muy liberador. De repente tenemos mucho miedo a enfrentarnos a estos procesos de duelo, ¿no? A entrar a hablar de cosas que nos duelen, de esa persona que se extraña, ¿no? De esa ausencia que estuvo en tu vida pues siempre.
y entonces de repente no sabemos cómo conformarlo, ¿no? De repente no sabemos cómo hablar del tema, pero es muy importante que sí se hable porque va a ser algo sumamente liberador y va a ser algo sumamente sanador. Y entonces en el discurso te puedes dar cuenta como de estos pensamientos, puedes hacer consciente tus emociones, puede haber un mejor manejo también de esas emociones que no te dejan ser feliz, que no te dejan sentir otra emoción más que estar inmersa en ese enojo, en ese odio, en ese rencor, ¿no? Muchas veces de por qué mi madre me abandonó, de por qué mi padre me abandonó, y entonces no vives tu vida, ¿no? No vives como esa vida plena que tienes derecho a vivir y que solamente es tu responsabilidad, ¿no? O sea, no va a ser de nadie más. Sí pudo haber sido muy doloroso que papá te abandonara, sí pudo ser súper doloroso que mamá te abandonara, pero ya es responsabilidad tuya, sobre todo en esta parte de orfandad adulta, esta parte de cómo quieres vivir esa ausencia, ¿no? Esa ausencia o esas ausencias. Entonces, obviamente todo se puede trabajar, todo es un proceso, todo lleva un tiempo, pero aquí lo más importante es que tú quieras empezar y dar ese paso, ¿no? Que de repente es lo complicado y es muy difícil porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, para eso están los profesionales, para eso existen los tanatólogos, para eso están también los psicólogos, para brindar este tipo de orientación y poder empezar a guiarte en este camino, ¿no? Que por supuesto tiene una finalidad, que por supuesto tiene un proceso de sanación que va a ser sumamente maravilloso y magnífico para ti como persona, como ser humano, para liberarte también de esas emociones, ¿no? Que has cargado toda la vida con ellas y que de repente es como súper complicado trabajarlo, ¿no? Y no saber qué hacer como con eso, ¿no? Como las cosas también pendientes que quedan con papá o con mamá. Entonces es cuando viene también el dicho, ¿no? En vida, hermano, en vida, todo hay que hacerlo en vida, porque de repente no hay más tiempo y entonces de repente se vienen las situaciones, se vienen momentos que no esperas, ¿no? Y cuando las muertes o las ausencias son repentinas, esto es lo que más trabajo de repente cuesta, ¿no? O sea, que no dije, que no hice, o sea, porque en el momento no lo pude hacer y entonces se empieza a crear muchísimo sentimiento de culpa, muchísimo sentimiento de esta parte de vacío, ¿no? Que deja de por sí la persona que ya no está, ¿no? Esa presencia física, pero aparte como todo lo emocional, ¿no? O sea, como el hecho de no haber trabajado en ese momento con todas esas situaciones con mamá, con papá, y que ya, pues una vez que pasa este proceso normal de vida y de muerte, pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, se puede seguir trabajando y se trabaja y no pasa nada, ¿no? Pero es mucho mejor cuando los tienes en vida. Entonces, esto también es como bien importante, ¿no? No dejar cosas para después porque puede ser más complicado. No imposible de trabajar, pero sí más complicado pues para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es como esta parte de hijos, ¿no? Lo que nos toque hacer, lo que te nazca también hacer, ¿no? Que salga del corazón y que salga del alma y que esa es como la tarea en vida, ¿no? Ser felices, si tú así lo eliges, si tú así lo decides, hacer felices también a los demás, ¿no? Con una buena palabra, con el buen trato, sobre todo hablando de nuestros padres y ya mucho más cuando son adultos mayores y tenemos la fortuna de que se quedan con nosotros tantos años y que hay esto, ¿no? Hay tanta gratitud, hay tanto sentimiento de me dieron tanto, ¿no? O no me dieron tanto, pero yo lo quiero entregar y yo lo quiero dar de corazón. Y entonces, pues siempre un adulto mayor y más nuestros padres, pues nos van a necesitar, siempre van a necesitar gente joven que los apoye, que los soporten, que los ayuden, ¿no? Con las tareas diarias, con cosas que ellos, como adultos mayores, muchas veces ya no pueden hacer.
padres que empiezan a tener estos deterioros cognitivos, que es como súper, súper común que pasa en muchas familias, que ya no se pueden valer muchas veces a cierta edad por ellos solos y que entonces ahí entran, ¿no? Entran los brazos de los hijos, entran como el cuerpo completo de los hijos para apoyo y pues para que sigan teniendo una vida digna, ¿no? Porque ese es también como una de las tareas y una de las cosas más maravillosas que podemos hacer por el otro, ¿no? Este sentido de ayuda y este sentido de poder estar con ellos el mayor tiempo posible y sobre todo vivir momentos felices. Esa también es como la idea, tener los mejores recuerdos para que el día en que tengan que partir y les toque partir, podamos quedarnos con esa satisfacción y con con esos recuerdos de gratitud y de felicidad inmensos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros álbumes familiares, en nuestro celular, ¿no? Que ahorita, bendita tecnología, tenemos esta ventaja de que puedes grabar videos, de que puedes tener 1000 fotos y todo esto va a ser algo que te va a ayudar muchísimo también en esta parte del duelo, ¿no? De cuando ya no está papá, de cuando ya no está mamá y les toca partir. Entonces, esa es la información que les quería dar el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y pues nos vemos en otro episodio más, en otro momento, aquí en Flor de Loto, transformando la pérdida. Recuerden que mis redes de contacto para que si tienen alguna duda, si quieren que aquí en el canal se toque algún tema específico que a ustedes les gustaría tener más información, por favor escríbanme, siempre les contesto, de repente a lo mejor no puede ser al instante, pero siempre leo todos sus mensajes, siempre estoy al pendiente de todas mis redes sociales y yo siempre les contesto, así que por favor déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas, déjenme temas que ustedes quieran ver aquí en el canal. Y pues muchísimas gracias a todos nuestros nuevos seguidores, muchas gracias a los suscriptores que están siempre siguiendo cada semana los videos de Flor de Loto y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.